Todo comienza con Seri, quien cada vez que se confiesa, termina siendo rechazada. Cansada de tantas decepciones, promete no volver a declararse jamás a ningún chico. Estamos en 1998. Seri tiene 19 años y vive en Busan. A lo largo de su vida ha cargado con una gran inseguridad. Su cabello rizado, difícil de controlar, muy distinto al de su hermana, que lo tiene perfectamente lacio y sin volumen. Un día, de camino a clases, el chico más popular de la escuela, Kim Yeon, la saluda frente a todos. Sus amigas, sorprendidas, le preguntan cómo lo conoce. Entonces Seri les cuenta que un día antes ambos se habían encontrado en el mar y descubrieron que compartían la misma pasión, nadar. Esa pequeña coincidencia hace que sus amigas la animen a confesarse una vez más. Camino al aula, se detiene frente al tablón de anuncios donde está la lista de los 100 mejores estudiantes, los que consiguen un cupo en el turno especial. En la escuela hay una leyenda, dicen que quien pertenece a ese turno y se declara, termina consiguiendo pareja. Seri observa los nombres con cierta tristeza. Sabe que, con sus notas, no tiene forma de entrar en ese grupo, pero no pierde la esperanza y decide buscar otra manera de acercarse a él. Planea dejarle una botella de agua con su nombre escrito, pero al llegar ve que otras chicas ya lo hicieron y decide no hacerlo. Esa misma tarde, va al mar con la esperanza de volver a encontrar a Kim Yeon, pero en su lugar aparece Jung Seok, un chico nuevo en la ciudad. Sin querer, él deja caer la ropa de Seri al agua y, al intentar recuperarla, pierde el equilibrio y cae al mar. Seri lo ayuda de inmediato y logra sacarlo a la orilla. Justo cuando está a punto de darle respiración boca a boca, Jung Seok recobra la conciencia, dejándola completamente avergonzada. Al día siguiente, un nuevo estudiante llega a la escuela, es Jung Seok. Aún usa una muleta por el accidente del día anterior, y al verlo batallar con sus cosas, Seri y sus amigos deciden ayudarlo. Aunque al principio se muestra incómodo, Jung Seok acepta la ayuda y pronto empieza a pasar más tiempo con ellos. Un día, mientras todos conversan en el patio, una pelota golpea a Seri por accidente. Al voltear, ve que fue Kim Yeon quien la lanzó. Él se acerca para disculparse, y ella lo perdona fingiendo que no le dolió. Cuando se aleja, sus amigas le dicen que lo hizo a propósito para llamar su atención. Pero Jung Seok interviene y aclara que solo fue un accidente. Molesta y decepcionada, Seri se retira al salón. Poco después se entera de que In-hyun, una compañera con el mismo tipo de cabello que ella, ahora lo tiene completamente liso. Intrigada, la busca y le pregunta qué tratamiento usó. In-hyun le responde que se lo hizo en un nuevo salón que utiliza tecnología de Seúl, aunque es bastante costoso. Después de revisar sus ahorros, Seri se da cuenta de que no puede pagarlo. Pero un día, al pasar por la zona, descubre algo inesperado. La dueña del salón es nada más y nada menos que la mamá de Jung Seok. Al día siguiente, Seri llega a clases con una sonrisa más grande de lo normal. De repente es muy amable con Jung Seok, lo que a él le parece rarísimo. Al salir, finge encontrárselo por casualidad y, con toda naturalidad, se presenta ante su mamá. Todo era parte de su plan para conseguir un descuento en el alisado. La madre de Jung Seok nota de inmediato su interés y, con una sonrisa, le propone un trato, que ayude a su hijo mientras se recupera, y a cambio ella le hará el alisado. Seri acepta encantada, y desde entonces se toma el papel muy en serio. Lo recoge por las mañanas, lo acompaña a clases, lo lleva a casa, y sin darse cuenta, empiezan a pasar más tiempo juntos. Mientras Seri reparte volantes y Jung Seok le dice que no lo haga, comienza a llover muy fuerte, así que ella lo lleva al almacén de su padre, un lugar lleno de cómics que él ha coleccionado durante años. Seri le dice que puede escoger el cómic que quiera para empezar a leerlo, pero él, sorprendido, confiesa que nunca ha leído uno. Ella no lo puede creer y le insiste en que, ya que están ahí, al menos lea uno. Al pasar un rato leyendo, Jung Seok parece interesado, Seri sonríe y le da la contraseña del taller, para que pueda entrar a leerlos cuando quiera. Con el paso de los días, la conexión entre ambos se hace más fuerte. Sin embargo, Seri todavía guarda la ilusión por Kim Yeon y decide poner en marcha su gran plan. Hacer 1000 huevos de grullas de origami como símbolo de su amor y regalárselas el día en que se declarara. Al principio, Jung Seok se niega rotundamente, le parece una locura. Pero cuando ve lo importante que es para ella, cambia de opinión y la ayuda. De hecho, termina haciendo más grullas que el resto. Cuando por fin terminan, solo falta un paso, entrar al turno especial para poder declararse. Para eso necesitan la ayuda del presidente de la clase, pero él se niega y le dice cruelmente a Seri que está perdiendo el tiempo, que Kim Yeon nunca se fijará en ella. Con el paso de los días, Jung Seok finalmente se recupera. Como agradecimiento, su madre promete alisarle el cabello a Seri gratis. Ella acepta, pero le pide hacerlo justo un día antes de declararse. Pasan los días y Jung Seok está decidido a ayudar a Seri, toma una decisión y se presenta al examen de simulación para que Seri pueda acceder al turno especial.
Sin embargo, nada sale como él lo planea. Jung Seok obtiene el primer puesto del ranking, desplazando a Kim Yeon fuera del top 100. Con él fuera de la lista, Seri pierde la esperanza de declararse en el turno especial. Aquella nota tan alta llama la atención de todos, y es así como Seri descubre la verdad sobre Jung Seok. Él y su madre se mudaron a Busan para escapar de un padre violento y controlador. Luego de perder toda esperanza de entrar al turno especial, Seri decide que aprovechará el paseo escolar para declararse. Sin embargo, con el paso de los días comienza a notar algo distinto, la forma en que Jung Seok la cuida, cómo se preocupa por ella, las miradas que le lanza. Sin darse cuenta, algo dentro de ella empieza a cambiar. El día del alisado llega. Jung Seok es el encargado de lavarle el cabello, pero se equivoca y usa acondicionador, sabiendo que no debe aplicarse antes del tratamiento. Aunque parece un error, en realidad es su forma de decirle que no necesita cambiar, que su cabello rizado ya es hermoso. Cuando llega el día del paseo escolar, todos quedan sorprendidos con su cambio. Ha preparado luces, velas y los 1000 huevos de grullas de origami para confesar su amor. Pero cuando tiene frente a ella a Kim Yeon, su corazón le dice que no siga. Al ver a Jung Seok a lo lejos, entiende que sus sentimientos ya no son los mismos. Le dice a Kim Yeon que lo aprecia, pero que ahora hay alguien más que la entiende sin que tenga que cambiar. Él, con una sonrisa amable, le dice que siente envidia del chico que logra hacerla sentir así. El viaje termina y Jung Seok, creyendo que Seri y Kim Yeon están juntos, empieza a evitarla. Sin embargo, se reencuentran por casualidad en el almacén de su padre. Tras un silencio incómodo, ella le confiesa que no se declaró y que quiere mejorar sus notas. Él sonríe, aliviado. Los días pasan y Seri empieza a aceptar que sus sentimientos por Jung Seok son reales, aunque no se atreve a decirlo, pero cuando lo ve conversando animadamente con In Hyun siente una punzada en el pecho que no puede disimular. Un día antes del examen de clasificación, Jung Seok le regala el dulce gigante que ella había pedido tiempo atrás. Aprovechando el momento, Seri le pregunta por su relación con In Hyun, y él, con una sonrisa divertida, le responde que solo son amigos, aunque le divierte verla celosa. Llega el día del examen. Los padres de Seri no pueden acompañarla, pero al llegar al lugar se encuentra con un enorme oso de peluche en la entrada, quien en realidad es Jung Seok disfrazado. Él le da ánimo y le entrega un pequeño regalo que ella había querido desde la primera vez que lo vio, deseándole así suerte para su examen. Al día siguiente, los dos comienzan a acercarse un poco más. Por eso, al terminar las clases se despiden de sus amigos por separado, para luego encontrarse escondidas y terminar caminando juntos. Llegan hasta la casa de Seri, pero la conversación entre ellos fluye tan bien que deciden seguir caminando hasta llegar al mar, el mismo lugar donde se vieron por primera vez. Allí, Jung Seok le entrega su identificación escolar y le confiesa su amor. Ella lo mira, sonríe con timidez y asiente, aceptando su confesión sin decir una palabra. Ya entrada la noche, regresan tomados de la mano hasta la casa de Seri y, antes de despedirse, se dan su primer beso. Todo parece perfecto entre ellos, hasta que un día Seri prepara una sorpresa para declararle su amor, pero Jung Seok recibe una llamada inesperada. Su madre, que había viajado a Seúl para traer nuevas máquinas para el salón, está hospitalizada. Jung Seok viaja de inmediato y, al llegar, encuentra a su padre junto a la cama de su madre. Su padre es un médico estricto y controlador. Este está furioso porque se enteró de que Jung Seok no rindió el examen de clasificación para la universidad y amenaza a Jung Seok para que ambos regresen a su lado. La situación empeora cuando Seri descubre que el salón de belleza está en venta y que quien está detrás de esa venta es el padre de Jung Seok. Entonces comprende que todo está relacionado con él. Sin pensarlo dos veces, corre a su casa, reúne sus ahorros y viaja a Seúl. Al llegar al hospital se da cuenta de la gravedad de la situación y escucha la conversación entre Jung Seok y su madre. La única forma de que ambos puedan escapar de su padre es marchándose a Estados Unidos. En ese momento, Seri comprende lo difícil que es todo para él y con el corazón roto, decide no ser una carga más. Le deja un mensaje de voz diciéndole a Jung Seok que lo extraña, pero luego lo borra y envía otro fingiendo frialdad. Le dice que solo lo ve como un amigo y que lo mejor es no volver a buscarla. El tiempo pasa, todos se gradúan, pero Jung Seok ya no está. Un día, en el almacén de su padre, Seri encuentra un libro con fotos de ambos y un mensaje, donde Jung Seok le confiesa que ella no solo lo salvó aquel día en el mar, sino también con su amistad y su amor. Al leerlo, Seri rompe en llanto, añorando todos esos momentos con él. Los años pasan. Ahora Seri estudia en la Facultad de Deportes y ha vuelto a nadar. Un día, después de entrenar, recibe la llamada de sus amigos para invitarla a almorzar. Al llegar, le dicen que le han preparado una cita a ciegas para el día siguiente. Ella se niega al principio, pero termina aceptando. Sin embargo,
Cuando llega el momento, se arrepiente y le manda un mensaje a su cita diciendo que no podrá ir porque se siente mal. Sin embargo, a los segundos recibe la respuesta de su cita diciéndole que no parece estar mal. Sorprendida, Seri empieza a mirar a su alrededor y es ahí donde se da el tan esperado reencuentro. Es nada más y nada menos que Jung-seok. Ella corre a abrazarlo y, entre lágrimas, le pide perdón por haberle mentido aquella última vez. Él sonríe y le dice que siempre supo la verdad, porque el primer mensaje que ella creyó borrar nunca se eliminó. Lo escuchó todo, y desde entonces, nunca dejó de pagar el beeper, solo para poder oír su voz una y otra vez. En ese momento, Jung-seok le muestra un frasco lleno de huevos de grullas de origami, cada uno representando las veces que pensó en ella. Con una voz temblorosa, pero llena de emoción, le pregunta si quiere ser su novia. Entre lágrimas de felicidad, Seri responde que sí. Sus amigos, cómplices de ese reencuentro, aparecen para celebrar. Y la historia cierra con esa imagen, Seri y Jung-seok juntos, no porque ella haya cambiado para gustar a alguien, sino porque encontró a alguien que la vio tal como era. Su cabello rizado, que antes fue su mayor inseguridad, ahora es parte de su historia y de un amor que no necesitó condiciones. El mensaje final queda claro. No necesitas cambiar para que alguien te ame. Lo importante es que te elijan a ti, así de valiosa y valioso.